Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un privilegio comenzar esta tarde aquí una vez más nuestro culto vespertino. Gracias a todos los que han estado reuniéndose, juntándose con nosotros. Gracias también a los que han estado en la mañana. Y ahora vamos a alistarnos para comenzar con nuestra reunión. Permítame dirigir en oración este momento, este tiempo, dedicarle a nuestro Dios este momento para que nuestro Dios sea honrado y glorificado. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de encontrarnos una vez más aquí a través de este culto en la iglesia, juntos, Padre, básicamente en espíritu, Señor, porque todavía no podemos congregarnos, pero lo más importante es nuestra comunión contigo. Padre, mientras estamos a través de este culto en vivo, permítenos no perder la perspectiva de estar presente, de estar en tu lado, de estar contigo, Señor. Ayuda a cada hermano que va reuniéndose, a cada hermano que se va añadiendo, Señor, a este momento en el cual queremos considerarte en medio de nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho en nuestros días. Gracias por la vida que nos das, la salud, Padre, pero también la salud que has provisto para nosotros en estos momentos. Y claro, también, Señor, te queremos agradecer por la obra de Dios, por la iglesia Calvario, también por otros lugares donde tu palabra es predicada. Ayuda a los hombres y mujeres que día a día, Señor, te sirven, se dedican, no solamente predicando tu palabra, pero, Señor, ahí en sus trabajos, en su vida diaria, han decidido servirte con todo su corazón. Queremos dedicarte ahora este culto, todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Permítenos también, nuestro buen llamado Dios, este año, Señor, que todavía está casi entero para poder servirte, para poder, Señor, darte lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Tenemos grandes retos en estos tiempos, grandes retos en estos días. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Te suplicamos y te agradecemos por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí en este tiempo, en este momento, para poder estar delante de nuestro Dios. Vamos a integrarnos ahí todos. No se olviden, puede coger aquí este video, copie el enlace, envíelo a otros, comparta, dé un comentario. Va a ayudar eso bastante para que este video sea visto por otras personas que tengan interés en la palabra, en el Señor Jesucristo. No se olviden, nuestros cultos todos los domingos a las 11 de la mañana, luego como ahora a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Los domingos tenemos nuestro culto de adoración y también nuestra escuela dominical, y a las 6 de la tarde un culto para edificarnos, para seguir mirando más la palabra de Dios, y los miércoles oración y estudio bíblico. Muy bien, mis amados hermanos, y ahora vamos a tomar un tiempo, un momento para cantar también a nuestro Señor. Nos alistamos para esto y estaremos cantando juntos. Bien, vamos a ir alistándonos para el momento de nuestros cánticos. El primer canto que vamos a estar entonando en estos momentos va a ser el canto 382 en el himnario majestuoso. Al Señor seamos fieles, 382. Dice la primera estrofa de este himno: no nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, de cordura y amor. Y habla del valor que debemos tener para hablar de Cristo Jesús.
¿Podemos ser fieles al Señor cada día? Claro que podemos, hermanos, porque Cristo siempre ha sido fiel a nosotros. Hay un canto que habla del Señor Jesucristo, el canto 180. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El Señor Jesucristo nunca ha cambiado, nunca cambiará ahí para nuestras vidas. Vamos a cantar este precioso canto 180. Cristo es el mismo. Anima a cantar, casi no nos deja respirar, pero vale la pena hacerlo por el Señor Jesucristo. Vamos a cantar segunda y tercera estrofa juntos y luego vamos a estar entonando de frente el coro. Segunda y tercera estrofa.
Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad, es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin. Muy hermanos, podemos cantar de Cristo Jesús todo el tiempo, todo el momento, toda nuestra vida. Otra cosa que queremos hablar del Señor Jesucristo es que Él es la luz del mundo. Es el canto 181. Canto 181. Es un canto antiguo y nos habla de que estábamos perdidos, pero Cristo Jesús puede alumbrar nuestras vidas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice Efesios 5:14. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Él manda a lavarte y verás su verdad, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Día la noche se cambia con Él, Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz y a su ley eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. La cuarta estrofa dice: ni soles ni lunas el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo, la luz de su rostro iluminará. Jesús es la luz del mundo. Vamos a cantar el coro una vez más, después de haber leído la cuarta estrofa del canto 181. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Vamos a estar ahí entonándolo un poco más pausado, como animando a la gente a venir a la luz. Y aún, hermanos, nosotros debemos venir a la luz de Cristo cada día para ser más y más como Cristo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Solo el Señor Jesucristo es la luz que ilumina nuestras vidas para salvación y para vivir en ella. El siguiente canto que vamos a cantar es el canto 176, que habla del Cordero de Gloria. Bonito himno, bonito canto que nos anima pues a ver al Señor Jesucristo como aquel Cordero de Gloria que ha venido a salvarnos.
Es maravilloso dar gloria al Señor Jesucristo y vamos a cantar un canto más acerca de Cristo Jesús, sabiendo que Él nunca cambia. El canto 162, y ya quiero ir a animar, hermanos, y en sus pensamientos a pensar en Cristo Jesús como una meta para nuestras vidas, para ser más como Él. Justamente hoy día vamos a estar escuchando algo así en la palabra de Dios. El canto 162 no cambiará. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy. Por la fe bastante, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará. Su perdón, protección conmigo irá. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado, Cristo no cambiará. Qué gran amigo y puro, y Cristo no ha cambiado, Jesucristo no cambiará. El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré, en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado, Jesucristo no cambiará. Qué gran amigo, qué gran amigo y puro. Cristo no ha cambiado, Jesucristo no cambiará. Cristo no ha cambiado, Cristo no cambiará, aún en el tiempo, en los años, mis queridos hermanos. Unos anuncios antes de ir, hermanos, ya al tiempo de la palabra de Dios. Recuerde, nuestros cultos los domingos estamos aquí reuniéndonos a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde como en estos momentos, y también luego estaremos ahí reuniéndonos el día miércoles. No se olvide, comparta este video, este mensaje de la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de Cristo como nuestra meta. Y mis amados hermanos, para mí es un privilegio en esta noche dejar aquí la palabra de Dios con un amigo, un consiervo en el Señor. Fue una de las personas que estuvo aquí presente también muy temprano en el comienzo de la obra Calvario, cuando estuvo Pastor Abraham Salazar. Fue una de las personas que acompañaron ahí desde la iglesia Oreb. Y este es un joven que yo conocí mientras él estudiaba en el Seminario Bautista del Perú. Un hombre del Señor, un hombre que ama a Dios, es joven todavía, simpático, ¿no? Soltero, pero parece ya medio comprometido. Ayer o nomás ya. Entonces ahí estaremos orando por él. Pero para mí, hermanos, es un privilegio presentarles al hermano Caleb Ramírez, y él va a estar hablando, hermanos, de Cristo nuestra meta. Abra su corazón, sobre todo a la palabra de Dios. Bien, ahorita voy a dejar que él pase aquí adelante un ratito. Estaremos ahí cambiando de lugar.
Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar aquí delante de ustedes. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra en esta ya casi noche, ¿no? Ya estamos un poco más de las 6. Así que vamos a primero pedirle al Señor su dirección en oración y luego de eso ya estaremos viendo sobre qué vamos a estar estudiando en esta noche. Así que les invito por favor que me acompañen allí desde el lugar donde estén en oración. Señor, bueno, gracias por este tiempo que nos permites poder ser parte de esta comunión, Señor. Quizás no aún como quisiéramos, en la que podríamos estar reunidos, Señor, en tu casa de oración, en tu templo. Pero, Señor, gracias porque de alguna u otra forma tú permites estos medios en los que aún la palabra de Dios puede ser aún anunciada. Gracias por ese tiempo que tú permites. Te pedimos que tú puedas guiar de principio a fin y que sea tu palabra la que pueda rendir fruto a través de este mensaje. En tu nombre, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, en esta oportunidad quisiera compartirles, ya Pastor Jorge estuvo mencionando un poco más o menos cuál es el propósito de esta enseñanza, y tiene que ver con Cristo, la persona del Señor Jesucristo, como nuestra meta. Ahora, quisiera iniciar contándoles unos datos interesantes y haciéndoles una pregunta, un reto, a ver si es posible que alguno de ustedes pueda lograr este reto. Una de las cosas que mucho me gusta a mí es el deporte, ¿no? Y dentro de eso no solamente está lo que es el fútbol, sino también lo que son los deportes olímpicos. Y he sido muy fanático del atletismo, de la natación, ¿no? Y hay dos personajes en la historia de los Juegos Olímpicos que han marcado una distancia importante en lo que es su disciplina, ¿no? Si hablamos acerca del atletismo, ¿cómo no mencionar a este famoso corredor Usain Bolt, ¿no? Que tiene un aproximado de 9 medallas de oro en todas las Olimpiadas que él ha participado? Y si hablamos de la natación, ¿cómo no mencionar al famoso nadador americano Michael Phelps, ¿no? Con casi 28 medallas de oro, entre medallas de oro, plata y bronce. Son nombres que tienen un impacto importante en el deporte, y no solamente en el deporte, sino también en la vida de las personas que desean alcanzar metas, objetivos. Pero yo quisiera hacerles un reto en esta noche y a ver si alguno de ustedes puede contestarme inmediatamente. Yo estoy utilizando una laptop para poder enseñar y yo le regalo mi laptop a quien me dice en esa carrera en la que Michael Phelps ganó su 10ª medalla de oro, ¿quién fue tercer lugar? ¿Alguien se acuerda? Ya, vamos a ponerlo más interesante, ¿no? Vamos a regalarle aquí computadora que tenga, un celular, una PC, el que me dice quién llegó en 5º puesto cuando Usain Bolt ganó su primera medalla de oro. Y bueno, en realidad son retos bastante difíciles de quizás alguno puede ser que lo sepa, ¿no? Pero generalmente es difícil acordarnos los nombres de estas personas. ¿Por qué? Porque no han sido los ganadores, ¿no? No han sido los que han sacado la medalla de oro, ¿no? No han sido los que han salido en los titulares, ¿no? No han sido quienes han sido sus nombres gritados y mencionados durante las conferencias de prensa y todo lo que implica haber sido el primero. Ahora, ¿por qué les cuento esta ilustración? Porque esta ilustración tiene que ver con el objetivo de nuestro mensaje en esta noche. Hablamos acerca de Cristo como nuestra meta, como nuestro objetivo, y tenemos que recordar que en la vida cristiana el Señor nos ha establecido un objetivo, que es Cristo, y una meta, un trazo que tenemos que alcanzar, que tenemos que, digamos, correr, ¿no? El libro de los Hebreos mucho habla acerca del correr, ¿no? Una carrera que obviamente está llena de dificultades, pero quiero que recuerden un principio muy importante que no salió de mí, sino salió de mi líder de jóvenes, que una vez él compartiendo un mensaje dijo algo como esto, que en la vida cristiana el objetivo del cristiano en relación a esta carrera que corremos no es quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero, sino es llegar a la meta. Así que recuerda este principio importante. En la vida cristiana o en esta carrera que tenemos como cristianos que somos,
no es más importante llegar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto puesto, sino es llegar a la meta. El hecho de llegar a la meta ya es un desafío que el mismo Pablo, con todo lo que él tenía en su bagaje, en su currículum, decía que no era pues lo más importante para poder lograr a esta meta y ser pues como Cristo, ¿no? Que es el propósito que todo cristiano debe desear. Así como los deportistas anhelan ser como Michael Phelps o como Usain Bolt, en base a la ilustración que les he dado, y que casi nadie se acuerda de los terceros o cuartos o quintos puestos. En el caso del cristianismo, en el caso de esa carrera que nosotros como cristianos estamos corriendo, tenemos que llegar a la meta, ¿no? No importando si llegas primero, segundo, tercero o cuarto, si alguien se adelanta, sino es llegar a la meta. Ahora, ¿cuál es ese objetivo del creyente en relación a Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos, digamos, paso a paso, saltar esas vallas que la vida nos presenta, que la vida cristiana nos presenta, y de esa forma llegar a Cristo? En primer lugar, vamos a ver un texto en el libro del Éxodo para establecer primero por qué es importante que el cristiano establezca a Cristo como un propósito importante a cumplir, una meta a poder llegar. Este es un texto muy importante, y luego de ello vamos a ya ver un texto más, y luego vamos a establecernos en el libro que va a ser la base sobre el cual vamos a desprender ciertos principios y ciertos puntos. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 6. Yo les invito a buscar ahí en sus Biblias. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento el Señor revela cosas con respecto a su persona, la persona de Dios, y a la persona de Cristo también, ya contemplando el Nuevo Testamento, que son importantes establecerlas desde el primer libro o la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 6 y vamos al capítulo versículo 2 y versículo 3. Y dice así, Éxodo 6, versículo 2 y versículo 3. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Si nosotros recordamos un poco el contexto de estas expresiones que que Dios da ante Moisés, tenemos que recordar que previamente, ¿qué es lo que había pasado? Dios había enviado a Moisés y Aarón a ir ante Faraón, y pues en base a esa autoridad que Dios les había dado, pedirle que libere al pueblo. Pero ¿cuál había sido la situación? Que no salió como ellos lo esperaban, ¿no? Más bien, el hecho de que ellos hayan ido a poder pedirle a Faraón la libertad del pueblo resultó en que pues puso más carga sobre ellos, ¿no? Y como, digamos, consecuencia de ello, el pueblo empezó a quejarse, empezó a protestar, empezó a reaccionar de una forma que generalmente toda persona reacciona cuando las cosas no le salen bien, ¿no? Y obviamente Moisés también reaccionó de alguna forma así ante Dios. Y Dios no respondió ante las quejas de Moisés, sino que Dios quiso que Moisés se concentre en dos cosas. En primer lugar, en concentrarse en la voz de Dios, y en concentrarse en este aspecto que él iba a revelar ahora, que era una personalidad de Dios, ¿no? Y esa personalidad era lo que dice el versículo 2, yo soy Jehová. ¿Y por qué en el versículo 3 dice que ante estos patriarcas, que fue Abraham, Isaac, Jacob, dice que Dios se reveló como Dios omnipotente, pero dice que en su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos? Bueno, tenemos que recordar, hermanos, que en la cultura hebrea, esta palabra, yo soy Jehová, ¿no? Bajo el mandamiento, o debido al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, pues ya que ello causó un tipo de respeto supersticioso, hubo un procedimiento en el cual se dejaron estas famosas 4 letras, ¿no? Que provienen o que son el resultado de la palabra Jehová en español, pero que es la palabra Yahvé, ¿no? Que es Jehová. Y esa palabra es importante porque el significado de Jehová es un significado novedoso para Moisés ahora, ¿no? Que no lo fue ante los patriarcas, pero sí fue para él. ¿Y cuál era el significado? Que Dios le estaba diciendo aquí a Moisés que él ahora se iba a revelar en esta nueva faceta, ¿no? ¿Y cuál era la nueva faceta? Que ahora él es ese Dios
que ya no solamente ha prometido, ¿no? Ya no es ese Dios omnipotente, ese Dios el Shaddai, ¿no? La palabra el Shaddai, que significa el Dios omnipotente, que no solamente ha hecho promesas de pacto ante sus patriarcas, sino que ahora Él va a venir y va a poder cumplir esas promesas a través de esa nueva personalidad que es Jehová. Jehová significa que Dios, en este caso la persona de Dios, no depende de nadie, que es un ser que depende de sí mismo, que es existente en sí mismo. Todo en esta vida, hermanos, siempre depende de algo, ¿no? Los padres dependen de los hijos, hasta cierto modo, o hasta cierto momento, ¿no? Nosotros dependemos de un gobierno, ¿no? De las leyes que ellos den, ¿no? Digamos que lo creado depende de su creador, ¿no? Pero ¿cuál es el único ser en toda la existencia que no depende de nadie, solamente de sí mismo? Es Dios. Y ese es el significado de Jehová. Esa es la nueva faceta en la que ahora Dios quería mostrarse ante Moisés. Que los judíos reconozcan a ese Dios existente, que existe por sí mismo, ¿no? Que no necesita depender de nadie más. Entonces, Dios les mostró, como el Shaddai, su poder, en el que él podía hacer pactos, promesas y podía cumplirlas, pero cuando llegó Moisés, ahora Dios quiere que conozcan el Dios autoexistente, ¿no? El que no solamente hace las promesas, sino que él también puede cumplir esas promesas, ¿no? Dios estaba revelando una nueva faceta de sí mismo. Entonces, Dios estaba deseando ahora ser más conocido, no solamente por los patriarcas, sino por su mismo pueblo. Entonces, vamos a ver un texto en el libro de Juan, en el capítulo 17. Y este texto me gusta mucho porque revela algo que los creyentes necesitamos considerar en esta tema que estamos viendo, ¿no? Cristo nuestra meta o el objetivo, conocer al Señor. Juan en el capítulo 17, en el versículo 3. Vamos a ver este texto que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, este texto refuerza un poco la idea que hemos estado viendo en el libro del Éxodo, ¿no? Dios desea que su pueblo le conozca. Y en el libro de Juan, Juan dice que el propósito de esta vida en la que nosotros estamos aquí es conocer al Señor, al único Dios verdadero, y también a Cristo, que fue el enviado. Ahora, hermanos, si hablamos de conocimiento, pues alguien puede decir, pero ¿cómo podemos hablar de conocer a Dios si sabemos que Dios, por definición, es un ser infinito, eterno, ¿no? O sea, no es una persona que yo voy a ir y voy a decirle, mira, ¿cuáles son tus gustos, tus intereses? Quiero conocerte. No. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces conocer a Dios? ¿Cómo desea Dios que nosotros le conozcamos, sabiendo que Él es un ser que no está contemplado o definido por la ciencia o por ciertos límites que nosotros sí podemos establecer para otras cosas? Bueno, el tipo de conocimiento que Dios desea que nosotros establezcamos con Él es un conocimiento de relación. Más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento de relación. O sea, eso significa que podemos conocer a Dios cuando nos acercamos más a Dios, cuando estamos más cercanos al Señor, cuando estamos pasando más tiempo con el Señor, vamos a poder conocer qué es lo que Dios desea para nosotros, qué es lo que Dios desea para el cristiano y cómo podemos correr esa carrera que el Señor desea que corramos para ser como Él, para ser a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Quisiera hacerles una ilustración para poder un poco iluminar este concepto que estoy presentándoles. Miren, ¿nosotros podemos complacer a una persona que no conocemos? Yo creo que no, ¿no? Porque imagínese que usted conoce a una persona y esta persona le invita a su cumpleaños, ¿no? Entonces usted, lo primero que se va a preguntar es, ¿qué le puedo regalar, no? Sabiendo que uno en su cumpleaños generalmente quiere recibir algo de su agrado, ¿no? Nadie que está sinceramente de cumpleaños quisiera recibir algo que no le gustaría recibir, ¿no? Entonces, imagínese que usted es invitado a un cumpleaños y pues imagínese que es el cumpleaños de una amiga, ¿no? Entonces usted dice, voy a comprar una caja de chocolates, ¿no? Quizás esto le va a gustar. Llega al sitio, ¿no? Saluda a la persona, le dice, mira, te he traído esto. Muy emocionado, quizás esperando que el regalo sea aceptado, ¿no? Y usted no ha contemplado
de que a la persona a la cual usted le está regalando esta caja de chocolates es alérgica a los chocolates, ¿no? Entonces probablemente la persona, por un gesto de buen recibimiento, dirá muchas gracias, ¿no? Pero una vez que usted ya no esté frente a esa persona, quizás le tire la caja de chocolate a otra persona o a un perro, ¿no? No sé, a su mascota, no lo sé. Pero digamos que si usted fuera testigo de eso, diría, creo que no conocí tanto a esta persona como para saber que no le gustaba esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo revertir esa situación? Obviamente teniendo más relación con esta persona, teniendo más contacto, ¿no? Más conversación, más relación, estableciendo una mejor relación. Entonces, ¿por qué nosotros a veces le fallamos a Dios o por qué no cumplimos los propósitos de Dios? ¿Por qué decepcionamos a Dios? Porque nosotros nos falta conocimiento del Señor, porque no estamos tan cerca al Señor. ¿Por qué no agradamos tanto al Señor con nuestros actos o con nuestro servicio? Porque nos falta estar más cerca al Señor, conocerle más, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué a Dios le gusta. Y de esa forma sí vamos a poder estar cercano a los planes de Dios. Entonces, nuestro proceso de conocimiento obviamente inicia en la salvación, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar? Cuando estemos en el cielo y le veamos cara a cara. Así que, hermanos, ahora sí, a través de estos pasajes en el libro de Filipenses, y ahora sí les invito por favor a ir a Filipenses al capítulo 3, vamos a establecer algunos principios de cómo podemos llegar a esa meta. Hemos dicho que el Señor desea ser conocido, ¿no? En el Antiguo Testamento reveló su persona a través de sus nombres, ¿no? En el Nuevo Testamento, a través del libro de Juan, sabemos que el propósito de nosotros es conocer al Señor. Y ahora, ¿cómo es que nosotros podemos entonces conocer más al Señor mientras estamos caminando o estamos corriendo esa carrera a la cual hemos sido encomendados desde el inicio de nuestra salvación, cuyo objetivo es ser como el Señor Jesucristo? Vamos al versículo 1, y en el versículo 1, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer y observar algunos detalles importantes. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El primer principio que quiero establecer y que lo vamos a encontrar en el versículo 1 es que ¿cómo podemos llegar a la meta no perdiendo el gozo a causa de las circunstancias, ¿no? Primer principio, no perdiendo el gozo a causa de las circunstancias. Es decir, necesitamos el gozo para poder llegar a la meta. Muchos dicen que el libro de Filipenses está titulado o tiene como objetivo hablar acerca del gozo del cristiano, ¿no? Pero yo creo que el gozo del cristiano o el gozo es un elemento que el libro de los Filipenses menciona, pero es un elemento que está dentro de un propósito mayor que es la obra misionera. El apóstol Pablo en los Filipenses, en distintas partes de los capítulos de este libro, menciona reiteradamente su deseo de continuar con ese propósito que el Señor le había encomendado, que era la predicación del evangelio, ¿no? El compartir las buenas nuevas. Y así, pase lo que pase, él, aún estando en el pretorio, en la cárcel, continuaba y animaba a los hermanos en Filipos a ser parte de esos padecimientos. Dentro de todo eso, el gozo es un elemento, ¿no? El otro elemento es las ofrendas misioneras, el considerar que la obra misionera también implica una subvención que es material, ¿no? Y otro elemento también es que el sufrimiento es un elemento real en la vida de quien está haciendo la obra de Dios. No es un elemento que debe tomarse como algo no tan importante o como que ya hay que aceptarlo, sino un elemento que es importante y que Pablo lo hacía real, lo hacía humano, ¿no? Lo hacía sensible, así como cualquier persona que pasa situaciones difíciles. Entonces, en este caso, si nosotros queremos llegar a esa meta que es el Señor Jesucristo y nuestro conocimiento de Él, no debemos de perder el gozo, ¿no? Necesitamos ese gozo. Ahora, vamos a ver dos formas en las cuales generalmente el cristiano, y en este caso los filipenses, podrían perder ese gozo en ese deseo del apóstol Pablo de que ellos
prosigan y continúen con esa obra evangelizadora que él en su cárcel sí mantenía, sí tenía, sí cumplía. Y vamos a ver en el versículo 1 que dice, por lo demás, hermanos. Esta palabra, lo demás, es importante, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco en el contexto del libro de Filipenses. Si nosotros vamos al capítulo 2, en el capítulo 2, básicamente en los últimos versículos, vamos a encontrar a un personaje en la vida de Pablo que fue muy importante y que nos enseña una verdad en relación al servicio a los obreros de la obra de Dios. Epafrodito fue una persona que fue enviada de la iglesia de los filipenses para poder servir, apoyar al apóstol Pablo en ese lugar donde él se encontraba. Pero Epafrodito pues no la tuvo fácil, ¿no? Sino que él menciona en el versículo 30, miren, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, como representante de la iglesia de los filipenses, era ese servidor que estaba a disposición del apóstol Pablo. Pero en ese servicio, en esa misión que él había sido encomendado, pues él estuvo cercano a la muerte. ¿Por qué? Bueno, podemos estudiar un poco más este capítulo 2 y sacar algunas conclusiones. Pero vamos a ver en el versículo 26 que dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y vamos ahora al volvemos al capítulo 3, versículo 1, y ahora sí entendemos por qué Pablo dice por lo demás, hermanos. O sea, lo que Pablo está diciendo es que, miren, hace un momento, hace unos instantes, ha pasado una situación que fue bastante interesante, ¿no? Bueno, no interesante en el sentido de que algo positivo, sino algo preocupante, ¿no? Una persona que estaba enviada al servicio mío estuvo a punto de morir, estuvo enfermo a causa de ese servicio. Pero a pesar de eso, ustedes, ¿qué tienen que mantener? Mantener el gozo en el Señor. Y para mí, dice, no es molesto escribiros las mismas cosas, o sea, hacerles recordar el gozo, porque para mí es importante recordarles y para ustedes es seguro, ¿no? Es seguro. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. La situación de Epafrodito pudo ser la causa de la pérdida de gozo tanto del apóstol Pablo como para la iglesia de los filipenses. Este primer aspecto podríamos, digamos, contextualizarlo a elementos que son cercanos a nosotros. Por ejemplo, para nosotros como cristianos, ¿qué elementos cercanos, familiares podrían ser una circunstancia que nos haga perder el gozo en este proceso, en esta carrera, para el conocer más al Señor y ser más como Él? Familiares, amigos, situaciones de enfermedad, pérdida de trabajo, problemas que están a nuestro entorno, que son dentro de nuestro entorno personal, pueden ser elementos que pueden causarnos la pérdida del gozo. Así como Epafrodito, cercano a Pablo y cercano a los filipenses, pudo ser un elemento que pudo ser la pérdida del gozo en Pablo y en este caso en los filipenses, para nosotros, vuelvo a repetirlo, amigos, personas cercanas, familiares, pérdida de trabajo, ¿no? Inestabilidad económica. Hemos vivido un año muy duro, ¿no? En la que la pandemia ha hecho estragos en nuestra sociedad. Y esto aún no se acaba, ¿no? Nadie nos garantiza que este año las cosas puedan cambiar. Incluso ahora mismo estamos siendo alarmados por organizaciones en las que se nos dice que los contagios y las muertes están aumentando. Hace poco nomás, en el Diario del Comercio, una estadística en la que en un día, 24 horas, en todo lo que es América Latina, 15,000 personas habían perdido la vida a causa del coronavirus. Y más de 800,000 habían sido infectadas en América Latina. Imagínense, ¿no? Cosa que fue única en todo este proceso que estamos viviendo. No había pasado, ¿no? Que un día se llegara a ese ranking, ¿no? De personas. Son elementos que pueden afectarnos a nosotros. Pero ahora, para que vean que no solamente son los únicos elementos que pueden afectar nuestra pérdida del gozo, vamos a ver al versículo 2. Dice, guardaos de los perros.
guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. ¿Quiénes son estas personas que Filipenses menciona? Perros, obviamente no está hablando de las mascotas, no de los animales. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Y un poco recordando el contexto del libro y de algo que Pablo también había salido, recordemos que en el libro de los Gálatas Pablo confronta el tema de los judaizantes, ¿no? Los que estaban convenciendo a los cristianos a poder, por ejemplo, circuncidarse, ¿no? Aquí habla acerca de los mutiladores de cuerpo, ¿no? Habla de los malos obreros, habla de los perros, ¿no? Entonces, estas personas, estos tres tipos de personas podrían ser, digamos, distintos tipos de personas que estarían atacando al cristianismo en ese entonces, dentro de los cuales probablemente uno de esos grupos sean los judaizantes, ¿no? Obviamente que estaban en contra de la justificación por la fe y que estaban a favor de que los cristianos ya salvados por gracia necesitaban aún observar la ley, ¿no? Pero obviamente sabemos que el apóstol Pablo en Gálatas, específicamente en este libro, desbarata estos argumentos presentando a Cristo como superior a todo ello. Ahora, este segundo elemento podría estar relacionado ya no solamente a elementos familiares cercanos, sino a elementos externos. ¿A qué me refiero? Ideologías, movimientos, instituciones, ¿no? Que van en contra de la predicación bíblica, que van en contra del modelo cristiano de la familia, que van en contra del modelo bíblico del sexo, el modelo bíblico del matrimonio, el modelo correcto de la sexualidad, ¿no? O sea, todos estos movimientos que hoy en día la sociedad que está presentando a través de estas ideologías, estos pensamientos muy bien elaborados, muy bien presentados, muy bien financiados, son elementos que pueden hacer que el cristiano pierda su gozo en este camino, esta carrera, esta meta, que es ser como Cristo. Y lo son, hermanos. Alguno puede decir, no, pero esas cosas a mí no me van a afectar. Pero, hermanos, ya lo decía un famoso predicador, evangelista, ¿no? Apologista, Rabbi Zacarías, que hoy en día los movimientos o las ideologías ya no se presentan a través de las universidades o a través de los conversatorios alturados, sino a través del televisor, a través de las redes sociales, a través de estas formas de comunicación que llegan a todas las personas. Se están presentando estas ideologías. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos aceptando más los argumentos de, no sé, pues Beto Ortiz, Jaime Bailey, no sé, comunicadores conocidos, famosos, que los argumentos que la Biblia o los siervos de Dios predican constantemente y reiteradamente, y como Pablo decía, para mí no es molesto escribir las mismas cosas, ¿no? Reiteradamente están haciendo o creando más impacto en nosotros. Así que estamos siendo atacados en relación a nuestra pérdida del gozo por dos frentes: los frentes familiares y los frentes externos, las ideologías, los movimientos, ¿no? Todo esto de la ideología de género, el feminismo, el machismo, la izquierda, todos estos elementos que están ahí combatiendo son elementos que nos pueden mover de nuestro gozo, que necesitamos tenerlo para poder llegar a la meta. Segundo punto, vamos al versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra forma en la que nosotros otro principio que nosotros debemos de considerar para poder llegar a la meta es este: no poniendo nuestra confianza en las obras de la carne, es decir, el legalismo. Ahora, vamos a explicar un poco esto porque obviamente cada vez que escuchamos el término legalismo, a veces nos es difícil contextualizarlo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de legalismo, ¿no? Muchas cosas pueden ser el legalismo. En el contexto del apóstol Pablo existía una definición para el legalismo y para nosotros también lo hay. Y vamos a ver, dice, el versículo 3 al final dice, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo cuando habla acerca de confianza en la carne? ¿Está hablando de una confianza en su fuerza física? ¿Está hablando de una confianza en lo que nosotros también asociamos con la palabra carne como la naturaleza o las concupiscencias? ¿O a qué se estará refiriendo? Bueno, tenemos que leer el versículo 4 para tener un poco de contexto y dice así: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Veamos esto. En el versículo 4 dice, aunque, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar. O sea, Pablo se pone como ejemplo para poder hablar de lo que en algún momento de su vida él hizo, que es poner confianza en la carne, o sea, en todo lo que él había considerado importante en algún momento, ¿no? Y él lo enumera, ¿no? Habla acerca de que era una persona que había sido circuncidado, o sea, era una persona que había seguido la ley, que había estado bajo los mandatos de la ley, ¿no? Había sido, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, tenía todos los credenciales, toda la autoridad para poder decir, miren, yo puedo confiarme de mis títulos, de mi intelecto, de mi capacidad, de mi bagaje, de mi currículum, ¿no? Todo lo que tengo, para mí, podría haber sido la fuente de mi seguridad, la fuente de mi confianza, ¿no? Y incluso más, celoso, perseguidor de la iglesia, o sea, perseguidor de instituciones que estaban en contra de la institución que yo estoy al frente o yo soy parte de. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿no? Recordando que en el libro de Romanos nos dice que no hay justo ni en uno, ¿no? Pero él se jactaba de ser irreprensible en cuestión de la justicia. O sea que Pablo no solamente aquí, sino en Gálatas, hablaba de la incapacidad de la ley para satisfacer los requerimientos de Dios. O sea que en base a eso no podíamos llegar a la meta. Y no podremos llegar a la meta, ¿no? Porque la ley tiene otros objetivos, otros propósitos por los cuales fueron puestos, y para nosotros es darnos cuenta de que necesitamos gracia de Dios. Entonces, ese conocimiento de Cristo que debemos desear tener no podía basarse en un conocimiento o un contemplamiento de la ley, ¿no? Ya que para empezar, la ley enfatizaba una moralidad en la que Cristo no figuraba, ¿no? No podemos conocerle si estamos velados de la persona de Cristo. Para conocer la persona de Cristo tenemos que tener un conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo el legalismo no nos permite conocer al Señor? Vamos ahora a contextualizarlo a nuestros días, ¿ya? El apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Hace bastantes años atrás, ¿no? En el cual fue escrito aquí este libro de los Filipenses. Pero hoy en día para nosotros, hermanos, para usted y para mí, ¿cómo es que yo puedo no confiar en las obras de la carne es decir, en mi legalismo? Vamos a ver algunos ejemplos en los que generalmente nosotros podemos caer si confiamos en el legalismo. Número 1. El legalismo nos pone como protagonistas de nuestra vida en la fe, cuando el protagonista de nuestra vida en la fe es el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo es quien produce el querer como el hacer, es el que hace esa obra, ¿no? De Filipenses mismo nos dice que el Señor está trabajando en nuestra vida y lo va a seguir haciendo hasta el día de Jesucristo. O sea, el trabajo en nosotros es un trabajo que se da pues por la obra de Cristo en nosotros. O sea, no somos nosotros los que estamos como protagonistas importantes. Obviamente tenemos que seguir mandamientos, obedecer, ¿no? Cumplir ordenanzas que el Señor nos da, pero el Señor es quien nos provee toda esa fuerza, toda esa capacidad de poder hacerlo. Otro, nos hace juzgar a las obras de otros sin considerarnos a nosotros mismos. O sea, estamos más pendientes de lo que hace el hermano, el amigo, ¿no? Que lo que nosotros hacemos, ¿no? O como las famosas frases, pero ¿por qué él, no? ¿Por qué yo tengo que hacerlo, no? Famosas frases que tienen que ver con esto, ¿no? Cuando estamos viendo más a los demás que a nosotros mismos. Otro, nos hace actuar basados en normas o costumbres humanas, no en principios bíblicos, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante y de mucho cuidado. Mucho cuidado cuando nosotros decimos algo y lo sustentamos o respaldamos como algo bíblico, ¿no? Muchas veces salen esas palabras de nuestra boca y decimos, esto dice la palabra de Dios, esto es bíblico. Pero podemos hacer la repregunta y decir, ¿pero en qué parte de la Biblia dice esto, no? ¿O cuál es el texto que sustenta esta enseñanza o esto que usted dice? Bueno, a veces muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestras congregaciones o en nuestra vida cristiana están basadas en buenas costumbres, en buenas dogmas, ¿no? Pero que no son principios bíblicos, que no son principios que el Señor explícitamente los ha puesto en su palabra. Entonces hay que saber diferenciar qué es una buena costumbre, una buena norma, una buena enseñanza, una buena tradición,
y un principio bíblico, ¿no? Algo que está expreso en la Biblia, algo que es respaldado por un contexto bíblico, por un buen entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos amparamos más en las normas, en las leyes, en las costumbres y no en la palabra de Dios, ¿no? Que es la que nos puede dar libertad, ¿no? En ese sentido. Otro aspecto, nos hace pensar que nuestro crecimiento depende de cuánto hacemos por Dios, cuando Dios quiere que sea nuestra relación con Él la que nos motive a actuar, ¿no? Lo más importante, y esto me lo dijo mi pastor hace algunos días, para evitar, ¿no?, el pecado en nuestras vidas, ¿qué es? Es una buena relación con el Señor, ¿no? Y eso nos va a impulsar o nos va a motivar a servir al Señor y a crecer en nuestra vida, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena relación con el Señor, podemos hacer muchas cosas para Dios, incluso cosas espectaculares, pero delante de Dios probablemente no estemos aprobados, ¿no? O como dice Pablo, no tendremos una conciencia limpia, ¿no? Así que, hermanos, examinémonos cuánto de esto es real en nuestra vida y veamos que si esto que es el legalismo es algo que nos va a dificultar correr esta carrera a la meta, que es ser como el Señor Jesucristo. Finalmente, vamos a ver el tercer principio, que es deseando a Dios, es decir, que Dios sea nuestra prioridad. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Esto suena bastante duro, ¿no? Cuando nosotros vemos estas palabras de parte del apóstol Pablo, cuando hablamos, por ejemplo, pérdida, hablando acerca de todo lo que él ha hecho o lo que ha crecido o ha ganado, ¿no?, en su vida antes de Cristo, cuando él se refiere a todo esto como basura y hace el contraste entre la pérdida y la excelencia, hace contraste entre las cosas que no eran ganancia y las cosas que ahora son ganancia, ¿no? Hace contraste entre todo lo que es pérdida y todo lo que es basura y todo lo que es ganancia y todo lo que es excelencia, ¿no? ¿Qué tal contraste, no? Es un contraste bastante notable, ¿no?, entre lo que él utiliza o ilustra, ¿no?, en este caso las cosas que él había sido. Hemos visto ya en el principio anterior, ¿no?, el legalismo y todo lo que Pablo había sido antes de Cristo, y ahora todo lo que es en Cristo, ¿no?, que lo considera o lo pone al nivel de excelencia. O sea, y vamos a ver aquí una palabra en el versículo 8, vamos a seguir viendo, dice, y ciertamente estimo todo las cosas como pérdida, dice, por la excelencia, ¿de qué cosa dice? Del conocimiento de Cristo. Pablo deseaba conocer a Cristo. No estamos hablando mucho del conocimiento de Cristo, pero un conocimiento que está basado en, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de relación. Todo lo que Pablo había considerado o consideraba como basura, él lo tenía en ese lugar y hacía el contraste en la excelencia de ¿qué? De conocer a Cristo, por causa de quien él había perdido todo y que esa pérdida a él no le importaba, ¿no? La palabra para hablar acerca de basura es desechos, inmundicias, ¿no? Y dice versículo 10, a fin de, ¿cuál es otra palabra que hemos mencionado? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Aquí en este versículo 10 vamos a ver algunos elementos que implican el conocerle al Señor. Dos veces hemos visto la palabra conocimiento, ¿no? En el versículo 8, el conocimiento de Cristo Jesús, que es excelencia, y en el versículo 10, el propósito o el fin por el cual él ha perdido todo, que es conocer al Señor. Pero ¿qué cosa él va a conocer del Señor? Miren lo que dice, vamos a ver aquí algunos elementos. Número 1, el poder de su resurrección, ¿ok?, que es la base de nuestra fe, el inicio de todo. Recordemos que nosotros, a diferencia de los católicos, no creemos en un Cristo crucificado, ¿no?, sino creemos en un Cristo resucitado, ¿no?, que es la fase que, digamos, cumple todas las promesas y todo lo que se había profetizado del Señor, ¿no?, su resurrección, ¿no?, su levantamiento de los muertos, ¿no?, su salida del sepulcro, su resurrección, el poder de su resurrección, que es la base de nuestra fe. Segundo elemento, la participación de sus padecimientos. Y ahí está lo difícil de esta carrera, ¿no? Es una carrera de obstáculos, ¿no? Hemos mencionado algunos elementos que podrían hacernos perder nuestro gozo, que es
elementos internos y elementos externos, ¿no? Tanto ideologías, pensamientos, movimientos, como elementos que están relacionados a nosotros, que sería la familia, el trabajo, la enfermedad, ¿no? La estabilidad, ¿no? Y todo ello. Y el tercer elemento que implica el conocimiento del Señor es llegando a ser semejante a Él en su muerte, es decir, el fin de la carrera, nuestra glorificación. Y Pablo dice en el versículo 12, famosos versículos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Recuerdan la ilustración que hice al inicio? Y que vimos un principio que era que en nuestra carrera de la vida cristiana no es tan importante el ser primero o segundo, sino llegar a la meta, ¿no? Y aquí Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, obviamente, ya creemos que estando en la presencia del Señor, pues ha sido parte de estos tres elementos que implica el conocimiento del Señor. Número 1, el poder de su resurrección, que es la base de nuestra fe, que todos los cristianos ya lo tenemos. Segundo, que es el más difícil, creo yo, y es básicamente lo que vamos a hacer hasta que el Señor nos lleve, que es nuestra participación de sus padecimientos. Y en tercer lugar es esa glorificación, esa semejanza que llegaremos a tener con Él. Así que, hermanos, vamos a terminar entonces y vamos a recordar entonces que estos tres principios deben estar siempre en nosotros, ¿no? No perdiendo el gozo, podemos llegar a esta meta, a este conocimiento del Señor, este conocimiento que el Señor desea que nosotros tengamos de Él, un conocimiento que se basa, que está sobre la base de nuestra relación personal con Él, ¿no? No una base intelectual, sino una base de relación, de estar cerca a Él, conocer, saber qué es lo que quiere, y de esa forma vamos a poder cumplir sus propósitos. No perdiendo el gozo a causa de las circunstancias, necesitamos el gozo para llegar a la meta, no poniendo nuestra confianza en las obras de la carne. Mucho cuidado con el legalismo, ¿no? Con lo que para nosotros es a veces mucho más importante incluso que un legítimo principio y estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, deseando a Dios, que Dios siempre sea nuestra prioridad, ¿no? Este conocimiento, este deseo de conocerle, ser parte de sus padecimientos, obviamente nos va a llevar ¿a qué? A no necesariamente siempre encajar con todos, ¿no? A no necesariamente siempre estar en la línea de todos, ¿no? Vamos a tener que ir en contra, remar contra corriente, ¿no? Y obviamente es parte de la vida cristiana. ¿Está usted dispuesto a poder hacer todo esto para conocer al Señor? Vamos a orar y pedir al Señor que nos dé ese deseo. Señor, bueno, gracias por este precioso tiempo que nos permites estudiar tu palabra y gracias porque a través de la vida del apóstol Pablo podemos recordar estos principios importantes para nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento tú te has revelado a tu pueblo a través de tus nombres, a través de características que ibas mostrando a tus patriarcas y siempre para poder conocerte más, para poder saber quién eres tú, cómo actúas y qué puedes hacer con nosotros. Ahora nosotros siendo iglesia sabemos también que nuestro objetivo, nuestra meta es conocerte a ti y ese conocimiento se va a dar a la medida que estemos cercanos a ti. Y obviamente el conocimiento que nosotros deseemos tener hacia ti y que tú deseas que nosotros desarrollemos hacia ti es un proceso, es un camino, es una carrera y que la meta obviamente eres tú, Señor. Ayúdanos a no perder el gozo, a no distraernos, a no dejarnos llevar por elementos internos que pueden ser muy duros, impactantes, pero que en tu palabra nos llevas o nos guías a no distraernos por ellos, como también a elementos externos que son duros, que son combatientes, que son más ideológicos, que son más de pensamiento, de filosofía. Así como también ayúdanos a no respaldarnos, a no confiar en nuestras fuerzas, capacidades, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, sino a legítimamente vivir el evangelio, el cristianismo en nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a recordar que tú debes ser una prioridad en nuestra vida, debe ser lo más importante, debe haber en nosotros un deseo de ti, un conocimiento, ¿no? De esos padecimientos, de esa vida cristiana que tú has iniciado en nosotros y que finalmente llegaremos a la glorificación que es el proceso final. Gracias por ese tiempo, Señor, y te pido que tú bendigas tu iglesia y toda la iglesia tuya que pueda siempre estar cercana a ti. En tu nombre, amén.
Muy bien, mis amados hermanos, estoy agradecido por este momento, este tiempo que hemos estado aquí compartiendo. Hermano Caleb, muchas gracias por compartir la palabra de Dios, y todos necesitamos seguir a la meta de ser como el Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos ahí varias cosas, varios detalles en nuestras vidas, cada uno de nosotros, y necesitamos alcanzar la meta de ser conforme al Señor Jesucristo. Les animo, hermanos, a recordar los principios que hemos visto hoy día, ¿no? Es de mucha importancia para nuestras vidas. Ponga como prioridad a Dios. No hay forma de ser como el Señor Jesucristo si no priorizamos a Dios en nuestras vidas. Muy bien. Amados hermanos, ahora nos vamos a terminar una vez más en palabras de oración, no sin antes recordar a Jesús Camayo. Fue su cumpleaños el día de ayer, y el día de mañana hermana María Elena, la esposa de hermano Ricardo, va a estar de cumpleaños, y también el día miércoles la hermana Selmira. Ya, entonces ahí tenemos estos cumpleaños. Si tú le tienes en el Face agregado o tienes un teléfono, dale una llamada, felicítale por su cumpleaños. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por permitirnos llegar a este tiempo y llegar a ustedes con la palabra del Señor. Vamos a estar culminando nuestro culto. Vamos a orar y despedirnos en este momento. Padre Celestial, una vez más, gracias te damos. Ayúdanos, Padre, a ser como el Señor Jesucristo. Permítenos, Padre, desarrollar vidas que se asemejen a ti, que seamos como tú, Señor, que no perdamos, Señor, el gozo, en medio de nuestras vidas. También, Padre, de cuidarnos del legalismo en nuestras vidas, de poner cosas que pensamos que es lo que Cristo quiere para poder alcanzar la meta, al supremo llamamiento. Y también, Padre, ayúdanos cuando olvidamos de que tú eres la prioridad. Tú eres lo más importante para poder llegar a ser como Cristo Jesús. Ese es tu deseo, ese es tu plan para nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por conectarse aquí. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos este día miércoles a las 7 de la noche para continuar estudiando y orando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.